portales. Nos falta ver un poco las gráficas y las tablas, cómo generan las tablas. Porque hasta la anterior semana lo que hicimos fue ver la parte de la estadística descriptiva, ¿no? Vale decir que tuvimos ya un acercamiento de qué es una variable, qué es la estadística descriptiva. Esto ya lo vimos, ¿no? En función de lo que hemos ido realizando. Lo que vamos a ver nosotros ahora es esta tabla y las gráficas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un repaso para recordar lo que estamos avanzando, ¿no? Porque recordarán que ya tenemos población y muestra. En población y muestra ya lo pasamos, ¿no? Ya lo tienen la fórmula. Hicimos finita y infinita. Ya tenemos esa base. Entonces, un poco voy a repasar porque hemos siempre nos ha ido a refrescar la memoria algunos conceptos muy rápido. Y ya luego me voy a acercar al punto que requiere para ir evaluando los indicadores. Entonces, doctores, permítanme explicarles resumidamente que el diseño metodológico que nosotros estamos diciendo va a tomar en cuenta este aspecto. A ver, se los voy a abrir para que captemos y luego ya también esto responde a la pregunta que hacía la doctora y decir, ¿qué tenemos que presentar? Pues en realidad nosotros estamos ahora acá, miren. Nosotros ya tenemos toda esta parte completada, esta de acá. Esta de ahí, ustedes ya lo presentaron en el capítulo en diseño, en metodología de la investigación. Todos estos puntos ya lo tenemos, solamente esta parte de aconsejado que solo sea hipótesis, esta parte la borra, ¿no? Listo. Hipótesis. Hasta acá ya lo tienen. Marco teórico también ustedes ya tienen 2 páginas, algunos he visto que han aumentado 3. De acá para la presentación tiene que llegar por lo menos a unas 7 páginas, bien hechitas, ¿no? 7, si pueden un poco más. Pero esto va a ir avanzando poco a poco. ¿Cuánto tienen que tener para su módulo de entrega final? No para este módulo, por si acaso, para cuando ya defiendan, quiero decir, 40 páginas como mínimo. Pero eso es a futuro. Nosotros ahora nos encontramos justamente acá. Acá nos encontramos, ¿bien? En esta parte 5. Acá nos encontramos, como en el medio de este punto capítulo 2 y este de acá. Nosotros ya aprendimos que tenemos enfoque de investigación, ya lo aprendimos, ¿no? Enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto. Ya aprendimos que hay tipo de investigación, exploratorio, descriptivo, correlacional, ya tienen ahí también lo que sería experimental. Entonces, en función de eso ya cada uno ha ido redactando, ya lo tenemos también. El diseño, recuerdan que dijimos que el diseño era documental, luego, si ustedes lo van relevando, de campo y también sería en el tiempo que sería transversal, para atrás, retrospectivo, para adelante, prospectivo. Y si van a evaluar muchas veces o una sola vez, si es una sola vez, corte longitudinal y transversal o longitudinal, ¿no? Pero bueno, se van a acordar de ecografía de lo que ustedes hacen los cortes ya en el tiempo. Eso va en diseño. Hasta ahí ya lo hemos hablado muchas veces. Acá que tienen que poner redacción de párrafos, ¿no? Párrafos, básicamente. Ya lo hemos hablado. Esto es lo nuevo que tienen que presentar. ¿Ya? Pero bueno, ya una vez que hemos avanzado, hemos también hablado de la población y muestras. Ya sabemos cuándo hay una población, cuándo es finita o cuándo es infinita. Listo. En muchos casos esta población y muestra, dependiendo a la situación, no va a tener mucha cantidad. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no tienen vamos a decir, un lugar de donde obtener información. Entonces tendrán casos de estudio, eso será un tipo de investigación para ciertos casos. Algunos que tienen información y trabajan tienen bastante información retrospectiva y listo, entonces acá van a tener población y muestra, eso ya lo hemos hablado por cada uno
va a tener una cantidad de población diferente. Bueno, una doctora tendrá 300, otros tendrán 500, otros tendrán 10 casitos por los casos de investigación, tal vez con todos los datos respaldatorios. Entonces va a depender mucho de eso, no hay como yo pueda ver en cada uno. Además, acá solamente se está armando, ¿no?, cómo voy a recolectar datos. En función de eso hemos hablado de las variables de investigación. Las variables son independientes y dependientes. En función de eso han armado un instrumento de investigación que básicamente ese instrumento sale de la operacionalización de variables, de lo que ya hemos hecho. Y hoy vamos a hablar de esto justamente, de esto. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya hemos tocado. Si ustedes ven, esto es lo que se hasta acá. Relevamiento de la información, solo voy a hablar cómo se hace el relevamiento, pero no van a presentar eso. ¿Por qué no van a presentar en este módulo el relevamiento de la información? Porque ¿cómo van a relevar en tan poquito tiempo hasta acá? No van a presentar eso. Solo van a presentar un ejemplo que yo voy a dar, para que ustedes sepan cómo tienen que llenar los datos doctores. Cómo llenan datos, cómo los van a colocar en tablitas y cómo los van a colocar en gráfica. Y listo, eso se acabó. A partir de eso recién entramos al capítulo 3. Capítulo 3 no vamos a avanzar. ¿Por qué no vamos a avanzar? Porque el capítulo 3 tiene que ver con una propuesta. ¿Cómo sacarían una propuesta si todavía no han evaluado, no han recolectado datos? Un ejemplo, si ya tienen datos. Acá el resultado general solamente se pone, y en discusión solamente se agrega los resultados más relevantes. Acá se pone todas las estadísticas, tablas, gráficos y demás. Acá lo elemental. Por decir, yo estoy comparando, digamos, la efectividad, ¿ya?, de la ecografía en un determinado tipo de estudio. Acá voy a colocar, según el análisis, se pudo ver que un método transvaginal permitió mejor visualización de una patología que una ecografía transabdominal en un 0.5%, digamos, un ejemplo. Entonces eso se pone acá en discusión. Pero esto no lo van a hacer, no haríamos, porque en realidad esto necesitamos pues que ustedes acaben todo eso. Justamente cuando ya ustedes releven los datos de acá 3 meses, 4 meses, es por eso que ustedes pueden venir siempre de lunes a viernes, en la mañana estoy siempre, para que puedan consultar. Y si no pueden, por el tiempo y demás, es justamente acá que ustedes ya tienen que ver la ayuda también de su tutor, porque tienen que tener un tutor que vaya guiando y solamente revisar. Les faltaría lo último, que es un máximo 15 páginas, exagerando máximo, porque tampoco la propuesta no es mayor, digamos, puntual. Y una propuesta que ustedes harían ecográfica, ¿no? Esta parte de acá no la haríamos nosotros en este módulo, no haríamos, no hay cómo hacerlo. Tendríamos que ver de acá 3 meses de otro módulo, pero eso no contempla, ¿no? Y en ese sentido vamos a llegar hasta acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces, después de esto, si ustedes observan, acaba ahí, miren, de discusión propuesta, esta de acá, validación, les aconsejo que lo eliminen porque es dependiente. A menos que su investigación sea experimental, tendrían validación, si no, no. Luego pasan conclusión, recomendación, bibliografía, anexos. Eso es todo. Esa es la tesis en realidad. Ahora, con respecto a nuestro trabajo, ¿ustedes qué presentarían? Esto lo digo para la clase final. Me refiero al módulo, a este módulo. Ustedes van a presentar carátula, que ya tienen introducción, estoy volviendo a repetir, antecedentes, planteamientos, todo esto ya lo tienen. Todo esto ya lo tienen. Si han cambiado de tema, pueden rehacer en función de esto. Lo que sí van a cambiar es esto. Marco teórico, ahora van a tener mínimo 5 planas, doctores. 5, mínimo. Recuerden que la anterior nos han presentado unita o 2, ¿no? Para ir viendo cómo estaban haciendo. Ahora, doctores, hay que presentar 5 mínimo, según normativa APA. Y miren, mayoritariamente citas textuales. Esto va a ser, sí, de carácter obligatorio, ver si realmente esa cita existe o no existe.
Entonces, también se puede usar contextuales, pero mayoritariamente, digamos, textuales. Entonces, primer cambio a lo anterior, acá hay que trabajar con citas textuales y mínimo 5 planes, mínimo, puede tener más. ¿Ya? Segundo cambio, eso es por si acaso esto es un capítulo diferente, es una hoja aparte. Pueden usar en este modelo también, directamente. El capítulo 2 ustedes tienen que tener enfoque, tipo, diseño, población, muestra y muestreo. Esta parte me queda hablarles también del tema del muestreo, porque todavía no hablamos del muestreo. Entonces, para mí me queda hablarles hoy el muestreo, variables que hoy tengo que hablarles cómo se saca el instrumento y cómo recolectar datos. Esto es lo que me falta para hablarles hoy día. En función de eso, ustedes tienen que tabular e interpretar datos, por lo menos una tablita y un gráfico de ejemplos solamente. Yo lo voy a hacer hoy día, se van a dar cuenta cómo. Y la propuesta queda pendiente, porque obviamente, reitero, no puede haber propuestas si no hay nada de eso. ¿De acuerdo? Y ya luego tienen que presentar bibliografía, anexos. El anexo mínimo que tendrán que presentar acá es el diagrama Ishikawa, o mejor dicho, la operacionalización de variables, también el tema de cómo van a obtener la guía, ¿no? Eso. En total, su entrega va a ser alrededor de 20-25 páginas, más o menos, ¿no? No va a haber más. Más o menos. ¿Por qué? Hasta ahorita, ¿cuánto tienen los alumnos? 12. 10 páginas, 12, ¿no? Como que va a duplicar un poquito, no hay más. ¿Está bien, doctores? Bien, vamos entonces ahora al avance correspondiente. Doc, yo tengo una consulta. Sí. En el punto de población, por decir, de mi estudio se viene desde el mes de junio hasta el mes de agosto y aplicamos. En el caso de mi población, para presentarlo. Junio a agosto, junio. Desde mayo, perdón. Ajá. Mayo. No es junio. retrospectivo. O sea, voy a trabajar con los pacientes que estoy atendiendo. Estoy recién tabulando o adquiriendo información de mis pacientes. En el caso de para presentarlos Quiero entender, o sea, de mayo hasta junio. hasta agosto. Va a ser mixto, o sea, tiene datos ya recolectados. No, no es retrospectivo, si me parece. Recién lo estoy adquiriendo los datos desde que hemos empezado a. No, retrospectivo. Sería prospectivo si usted a partir de ahora recolecta los datos. Pero desde que hemos empezado a hacer es lo que he empezado yo a guardar la información. Y como he dicho que el estudio en realidad tiene que ser mínimo 3 meses. Ahí tenemos como que una mezcla de dos elementos, ¿no? Porque como que mixto, como que retrospectivo a la vez, porque todavía no sabía de esto, a menos que ustedes sabían. Yo ya sabía de esto, podría decirme, y ya podría ser prospectivo, porque ya entendía que tenía que recolectar datos. Porque, ¿qué pasa? En su caso, por ejemplo, los indicadores que tienen en su tablita, en la operacionalización de variables, las ha considerado en su momento cuando en mayo, No. entonces puede que no tenga algunos datos. Por eso es que no se podría considerar tan retrospectivo. O a menos que lo adapte a eso de ahí. Y bueno, va a ser como retrospectivo esa parte y a partir de acá prospectivo. Entonces es una mezcla, ¿no? Yo aconsejaría en todo caso o sea retrospectivo totalmente o prospectivo a partir de ahora. Un poquito hay que pensar su caso, ¿no? Para no perder esos datos que ya tienen, ¿no? Entonces, en este caso, como ella dice, si no haríamos tanto que sea retrospectivo, porque como decimos, desde mayo hemos tratado de recolectar con los que íbamos a hacer el trabajo, entonces de ahí de mayo hasta agosto tomaríamos. Podría ser, porque usted seguiría recolectando y a partir de agosto retrospectivamente los tabúes. Pero esos casitos son un poco especiales, ¿no? Porque en sus casos es como un mixto, si se da cuenta, ¿no? A la vez prospectivo porque va a seguir tabulando, ¿no? Yo creo que tenemos que decidir una de las dos, o sea, tal vez tomarla como el prospectivo y tomar mayoritariamente a partir de este tiempo más datos, ¿no? Pero veamos en su caso, doctora, yo creo que eso lo podemos definir ya en la parte, viendo sus datos, cuánta población tiene más o menos en su caso. Hasta ahorita en pacientes son entre 50 pacientes.
Total. Sí, es que me agarra una patología bien común porque ¿qué hacen? Entonces tengo bastante paciente. Analicemos eso, doctor. Yo creo que en la entrevista que tengamos vamos a ver y podemos un poquito ajustar. Muy bien. Muy bien, doctor. Entonces esta parte creo que es siempre variante en cada caso, ¿no? Entonces, doctor, creo que con esto ya hemos dado demasiado preámbulo. Repasemos. Hemos hablado de que la estadística descriptiva nos va a permitir evaluar los datos. Hemos hablado también de que la estadística descriptiva va a poder medir las distribuciones y frecuencias. Hemos hablado de que eso se puede representar también en diagramas y eso se aplica en medidas de tendencia central. Ahora, para esto nosotros necesitamos entender que las variables se dividen en cuantitativas y cualitativas, que ya lo han hecho en su operacionalización de variables. Necesitamos saber la población y la muestra, que muchos ya lo tienen, ya saben, y también tienen el programita para ver población muestra, o en su defecto casos de estudio. Doctor, ahora esto tiene que quedar claro. ¿Cuántos van a tener población y muestra? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos población y muestra? ¿Tienen población grande o tienen una población considerable, ¿no? Y que van a ser una muestra. Ok, doctor. Hemos dicho también, no hay un número mágico, pero por lo menos entre el margen de error que hemos visto, lo que tiene que darse arriba de 100, 97 creo que nos salió lo mínimo que había, ¿no? Por la fórmula, entonces tiene que ser arriba de esos valores. O sea, no puedo haber un casito de 30, 40. Esos casos serían muy especiales como casos de estudio, hay que ver muy puntualmente estos casos. Entonces, los demás casos de estudio, doctores, ¿cómo van a ser los demás? Hay que vayan pensando. Luego hemos hablado de que cuando es una variable cualitativa, cuantitativa. Cuantitativa es cuando es un número, dijimos, ¿no? Cualitativa cuando tiene... ¿Cuándo es cualitativa? Acá hay un ejemplo, ¿no? De color, género. En ecografía, un elemento cualitativo. Eso, la ecogenicidad, ¿no? Otro elemento cualitativo. Sombras y sombras. Los artefactos ecográficos, ¿no? Otro elemento cualitativo. El sexo, el género. El sexo, el género. Otro, doctor, otro en ecografía. Correcto. Cuantitativo. Diámetro. Volumen, ¿no? Bien. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos discretas, continuas, nominal, ordinal. Esto ya he visto en muchos casos que han puesto ahí. También tienen que poner cuántos son cuantitativo o cualitativo. En función de su tablita, cuenten cuánto tienen cuantitativo y cuánto cualitativo. Van a ver que la mayoría siempre tienen de las dos cosas. Por eso es que su estudio en la mayoría de los casos es mixto, el enfoque es mixto. ¿Entienden? O sea, de ahí sale, o sea, sus variables vean y dicen, sus indicadores, perdón. Y van a ver y dicen, ahí tengo 7 cuantitativos y 6 cualitativos, es mixto. Si por si acaso alguien tiene un solo cuantitativo o dos y la mayoría, los 10 son cualitativos, en ese caso puede ser cualitativo, la mayoría es cualitativo, ¿no? O en casos donde, les comento que la mayoría de ustedes va a ser mixto. Entonces, cuidado con poner solamente cuantitativo porque esos indicadores definen. Ya. Luego tenemos las medidas de tendencia central. Ustedes saben que la media, la mediana y la moda son numeraciones que se utilizan para interpretar. Yo les voy a explicar enseguida eso todos aquí. Sabemos que en el punto central ahí está la media, la moda, estos elementos que hemos hablado, y son sumatorias de valores. Y estas sumatorias básicamente se dan en la media, la mediana y la moda. Yo enseguida voy a mostrarles que de estas tres la que más se usa es la media, por supuesto. ¿Ya? Y en ese sentido hemos hablado de esta gráfica. Esto les voy a explicar con un ejemplo. ¿Ya? Con un ejemplo. Pero esta gráfica que ustedes ven básicamente tiene que ver con la forma de tabular la frecuencia. Este ejemplo es mucho más práctico. Miren. Una lesión hepática tiene quiste simple, hemangioma, absceso hepático, hígado graso, tumor hepático. O sea, lo que estamos haciendo acá es contabilizar cuántos de los pacientes
revisados tienen una frecuencia en específico. Acá tiene 80, 50, 30, 40, o sea, sobre este tipo de hallazgo, ¿no? El total, 260. Esta fila de acá solo está sumando 80 más 50, 130. 130 más 30, 130. Es una sumatoria. Es lo mismo que yo sume todos los valores y acá abajo me va a dar 260. Es lo mismo. Y acá está sacando por la regla de 3 los valores, ¿no? Esa es la tablita que tiene. Esta tabla tiene que existir en análisis de datos. Esta tabla tiene que estar ahí. Luego tenemos gráficas circulares, gráficas que son de representación de datos como las de barras, histogramas, etc. Esas gráficas pueden darse de este modo, pero acá son numeración, no son porcentajes. Mientras que acá también son datos, no son porcentajes. Mientras que en estos gráficos que son circulares, sí son porcentajes, normalmente. Dicho eso, podríamos tener las edades, por ejemplo, así como ustedes en algunos casos he visto, así variables, 63, 43, miren, esta es una tabla con datos. De acá hay que sacar histograma. También hay que cruzar valores, por ejemplo, el grado de dispersión puede ser grado 1, grado 2, grado 3 de estatosis hepática y las edades. Miren, esta es una tabla cruzada. El histograma, rango de frecuencia. Entonces, cada gráfico es en función de lo que se utiliza, puede aplicarse. Por ejemplo, para una visualización muy adecuada puede ser esta gráfica, incluso lo puedo reorganizar y traerla acá porque puedo hacer una campana de Gauss, la campana que estaba acá. Esta, ¿no? Estas son las medidas de tendencia central. Si ustedes ven aquí, las medidas de tendencia central siempre van al centro, obviamente, ¿no? Pero en este caso es como que si yo mi gráfica, esta de acá la traigo acá, la intercambio. Las que están más al centro las voy a revertir y estas las llevo para allá. Así que yo ya sabría que el quiste simple es el que más se da, seguido por hígado graso. Y bueno, acá tenemos absceso hepático más al costado, hemangioma más o menos y tumor hepático también menos todavía. Podría armar una campanita con esto, no la tengo acá. Yo esto se los voy a mostrar paso a paso cómo lo pueden hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer, doctores? Alguien me presta su operacionalización de variables para que hagamos un ejemplo. Alguien que haya traído, es a modo de exposición. Présteme, doctor. En todo caso, acá tenemos ya un ejemplo real, ¿no? La doctora ha trabajado en las características ecográficas de los miomas uterinos. Una variable, muy bien, variable abstracta. Otra variable, complicaciones obstétricas. Muy bien. A partir de ello tiene definición, dimensiones e indicador. Nosotros, si ustedes tienen todas sus operacionalidades de variables que ya hemos revisado, ustedes lo único que tienen que tomar en cuenta acá son, a partir del indicador, lo voy a doblar, doctora, para este caso, voy a doblar, y así. Esto es lo que necesito, doctor. Indicador, pregunta y escala. Indicador, pregunta y escala. Buenas noches, doctor. Por ejemplo, en este caso, sobre la variable complicaciones obstétricas, la doctora aquí tiene un indicador. Miren, solo voy a tomar algunos casos. Acá lo que dice, restricción de crecimiento fetal. ¿Ya? Su pregunta dice, ¿presentó alguna complicación fetal? La pregunta, ¿no? Este instrumento no es para darle al paciente, es para nosotros. Yo le pregunto, ¿presentó alguna complicación fetal? Entonces, si no me pregunta, o sea, no es necesario que le pregunte porque puede que yo ya sepa, ¿no? Entonces ahí pongo cualitativa, sí, no ha puesto la doctora, sí, no. Entonces para colocar, sí, no, una binomio. Y es cualitativa, genial. Acá ya tiene la doctora cómo llenar datos. Con esto, ¿qué voy a hacer? Yo con esto voy a imprimir hojitas y voy a por cada paciente llenar nombre, como una historia, ¿no? Voy a llenar. Y ahí voy a tener mis 150 o 200 hojitas. Esa sería la manera de recolectar datos, doctores. Entonces recolecto datos y luego de recolectar las voy a tabular. Y luego de tabular las voy a interpretar. ¿Ya? Entonces esos pasos son necesarios. Recolectar, tabular, interpretar. Pero antes de recolectar hay que hacer una prueba piloto. O sea, hay que hacer un ejemplito con alguien. Por ahí me he olvidado de algún dato, ¿no?
Eso es importante, doctores, muy importante. Bien, si no lo van a ocupar ustedes de este método, pueden utilizar la tecnología, tal el caso de los formularios de Google o Windows Form también, ¿no? Hay herramientas de ese tipo. Yo voy a usar esa herramienta para este caso. No voy a copiar todas, pero voy a usar. Bien, para eso, doctores, necesitamos sí o sí contar con una cuenta de Gmail. Ustedes no sé si han manejado formularios de Google, creo que la mayoría sí lo hemos ocupado. Entonces, ¿pueden levantar la mano aquellos que sí han usado formularios de Google? ¿Alguna vez han usado? ¿Nunca? Ya. Sí han llenado tipo de encuestas, ¿no? En formularios de Google. Ya. Bien, yo les voy a explicar ahora a todos cómo es que se utiliza esta lógica de formularios de Google. Lo voy a hacer muy detalladamente para aquellos que quieran usar este tipo vamos a decir, de herramientas. Es muy útil, no es la más profesional. Para recolectar yo diría que sí, para interpretar no es la más profesional, pero sirve muy bien. Bien, doctor, entonces voy a explicarles con una cuenta de Google. ¿Ya? En todo caso, acá en un navegador tenemos que tener una cuenta específica de Google. Entonces, si tienen una cuenta específica de Google, yo tengo acá, de Gmail, o una cuenta de Google que tenga Gmail, todo esto, lo que hay que aplicar básicamente son los formularios de Google, que deben estar por acá. Este de acá, documento, pero hay una que dice form, creo que lo he pasado, ¿no? Acá está, ¿no? Esto justamente ha cambiado un poquito su logo recientemente, ¿no? Entonces, los formularios de Google sirven justamente para propósitos como este. Este formulario de Google necesita primero tener una cuenta de Gmail, de Google, sí o sí. Lo pueden hacer en el celular, lo pueden hacer en cualquier dispositivo. Al entrar a formularios de Google, en este caso, nos crea una serie de modelos. Yo voy a hacerla en blanco porque es necesario hacer algo básico. Y bueno, acá me dice, me da todo un proceso de cómo realizar. Yo me voy a cambiar a una cuenta de prueba porque la otra es personal, la voy a cambiar. Solo a modo de no mezclar mis cosas acá, la voy a cambiar con esta de acá. Listo. Formulario acá. Listo, entonces acá voy a crearme un formulario nuevo. Básicamente acá me dice que quieres crear voy a colocar formulario de recolección de datos. ¿Ya? Recolección de datos. ¿Ya? Acá puedo colocar una descripción, pero como es para mí, no es necesario. Quizá pueda colocar este instrumento se utiliza para recolectar datos de los pacientes y demás. No la voy a poner por ahora, no es necesario. Entonces acá es donde se empieza a trabajar, ¿no? Acá, la pregunta y las opciones. Normalmente son opciones múltiples. Pues yo que voy a usar que la doctora ya tiene hecho la doctora y analizado. Puede que haya que perfeccionar alguna cosita, pero ya no va a ser mucho. En su caso la doctora, por ejemplo, ha medido acá el número de miomas. No tenemos la edad de la paciente, ¿no? Pero podemos agregarle, ¿no? Ya puede ser un detallito que se pueda agregar. Yo lo voy a agregar por algo general, por ejemplo, acá voy a colocar edad de la paciente, ¿no? Y en función de eso tengo dos opciones, doctor. Esto es lo que les decía yo antes. Pueden dejar abierto esto para colocar la edad, digamos, real, ¿no? O puede ser que alguno de ustedes ya lo cambie y diga, yo voy a usar selección múltiple. Acá se cambia por si acaso. ¿Ya? Pueden colocar selección múltiple o párrafo corto. Esas dos les aconsejo. Párrafo corto para llenar edad real, o sea, número. Y esto de acá ya es definido. Si coloco múltiple, acá colocaría de 30 a 40 años, digamos. Esa sería una manera. Luego digo más de 40 años.
41 años. Así por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes van a usar este estilo? Creo que he visto que algunos van a usar con agrupaciones, ¿no? No sé quiénes, así que yo en mi caso la voy a usar de este modo. Incluso tal vez podría crear un tercero, a ver, entre 20 a 29 años, así. Y pueden mover esto acá, se va moviendo, se organiza. ¿Está bien? Ahí tienen un grupo. Si quieren más preguntas, acá en esta sección